Ejercicio de generador sincrónico trifásico en el cual nos dan esta serie de datos, nos van a pedir determinar la fuerza electromotriz de fase generada por el generador y la potencia activa que se suministra a la red. Tenemos por otra parte las dos fórmulas clásicas de ejercicios de generador sincrónico, que son la de la potencia activa, que es igual a la raíz de 3 por el módulo de la tensión de línea por el módulo de la fuerza electromotriz de fase por seno de delta entre reactancia síncrona, y la fuerza electromotriz de fase va a ser igual a la tensión de fase más la corriente de armadura por la sumatoria de la reactancia síncrona y la resistencia del inducido. Normalmente es un ejercicio que no tiene mucha variación en esta perspectiva, ya que sería simplemente reemplazar en la fórmula, obtener los valores, pero acá en este caso nos faltan dos datos, que es la fuerza electromotriz por fase y la tensión de fase. Entonces, al ver estos datos, nos damos cuenta que lo que se puede hacer en este caso es tratar de analizar cómo son las componentes real e imaginaria de la fuerza electromotriz por fase, y eso es justamente lo que vamos a hacer ahora. Entonces, tenemos la clásica fórmula que nos dice que la fuerza electromotriz por fase va a ser igual a la tensión de fase más corriente de armadura por reactancia síncrona, y solamente reactancia síncrona porque en el enunciado no nos dan ninguna información sobre resistencia inducido, o nos dicen que es cero, no recuerdo, entonces vamos a asumir que es cero. Entonces la fórmula nos quedaría resumida a esto. Ahora vamos a analizar su componente imaginaria y después la componente real. Empezamos con la componente imaginaria. Vamos a multiplicar la fuerza electromotriz por fase por el seno del ángulo de carga. Y de este lado, por el seno de phi o menos phi. Nos están diciendo que tenemos este factor de potencia inductivo, es decir, que la corriente está trazada respecto a la tensión. Si hacemos el inverso de coseno de este valor, 0,673, nos va a dar un phi igual a 0,673, 47,7 grados. ¿Está en atraso o en adelanto? Esta palabra es clave, es inductivo. Igual viendo el ángulo más o menos ya se darán cuenta, pero cuando nos dice que es inductivo es porque la corriente está atrasada respecto a la corriente. Entonces cuando hagamos el ángulo de la corriente de armadura va a estar representado con un número negativo, es decir, menos 47,7 grados. Fíjense que acá está J, el número imaginario, que podemos representarlo también como 90 grados directamente, y como está multiplicando, podemos expresar este ángulo como la suma, ¿no? Nos quedaría esto de la siguiente manera: seno del ángulo de carga por la fuerza electromotriz va a ser igual a la tensión de fase más la corriente de armadura por la reactancia síncrona por el seno de 90 grados menos phi. 47 grados es phi, recuerden, ¿no? Es lo mismo. Entonces procedemos a usar una propiedad trigonométrica que es la suma o resta de seno. En este caso es una resta. Como recordarán, esto se puede también representar de esta manera, como seno de 90 menos phi es igual a seno de 90 grados por seno de phi menos, perdón, el coseno de phi menos seno de phi por coseno de 90 grados. Como bien sabrán, el coseno de 90 es 0, entonces este término se me anula, me queda únicamente seno de 90, que esto es igual a 1 por el coseno de phi. Y 1 por el coseno de phi simplemente es el coseno de phi.
Entonces, esta expresión la puedo resumir como simplemente el coseno de phi. Bueno, sigamos. Lo que yo voy a buscar de esta fórmula es despejar la corriente de armadura, que tampoco la tengo, entonces va a pasar esto. Antes de despejar, vamos a comentar algo sobre la tensión de fase. Como estamos evaluando la componente imaginaria de esta fórmula, y la tensión de fase normalmente nosotros la usamos como una referencia, va a estar a 0 grados. ¿Qué pasa si yo hago el seno de 0 grados? Me va a quedar 0, la tensión de fase va a ser 0. En su componente imaginaria, por supuesto, componente real va a tener, que no es el caso de lo que estamos buscando por ahora. Entonces la corriente de armadura, si despejo reactancia síncrona por coseno de phi, lo paso al otro lado dividiendo, me va a quedar que el seno del ángulo de carga por la fuerza electromotriz por fase entre reactancia síncrona por coseno de phi. Y esto va a ser mi corriente de armadura. Bien, ahora vamos a evaluar qué pasa en la componente real. Y es lo siguiente. Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento, pero con la componente real. Me va a quedar que coseno del ángulo de carga por la fuerza electromotriz va a ser igual tensión de fase por, como es componente real, vamos a evaluarlo por el coseno de 0 grados. Coseno de 0 me queda 1, por la tensión de fase simplemente me va a quedar la tensión de fase más la corriente de armadura por la reactancia síncrona por, como estamos evaluando la componente real, coseno de menos phi, porque la corriente está en atraso, por eso el menos adelante. Acá podría poner J, pero vamos a directamente representarlo como un ángulo por acá. Entonces me va a quedar J es igual a 90 grados y se le resta phi. Pasamos a esto. La corriente de armadura la tengo, justamente esto que sacamos desde la componente imaginaria. Entonces reemplazo coseno de delta por fuerza electromotriz va a ser igual a tensión de fase por seno del ángulo de carga por la fuerza electromotriz entre reactancia síncrona por coseno de phi por reactancia síncrona, que viene de acá, ¿no? Por, si hacemos la misma identidad que hicimos acá arriba con esto, ¿qué nos queda? Por las dudas lo hacemos, pero les voy adelantando que debe ser seno de phi. ¿Por qué? Si hacemos la suma, la resta de cosenos, esto me va a quedar a coseno de 90 grados por coseno de phi más seno de 90 grados por seno de phi. Yo sé que coseno de 90 me va a quedar 0, se me anula este término, me queda simplemente seno de 90, que es 1 por el seno de phi. Entonces todo esto simplemente es igual al seno de phi. Entonces en vez de poner coseno de 90 grados menos phi, pongo acá directamente seno de phi, lo cual me resulta más cómodo porque si ustedes se fijan, acá tengo un coseno multiplicando, 1 sobre coseno multiplicando al seno de phi. Entonces si observan bien por acá, ¿qué tenemos? Seno entre coseno de phi, la tangente de phi. ¿Qué más tenemos por acá? Reactancia síncrona arriba y abajo, se me va. Ahora lo que yo voy a tratar de hacer es despejar la fuerza electromotriz, que la tengo 2 veces, entonces no me queda otra, acá sumás, que pasar esto restando y hacer un factor común. O sea, coseno de
el ángulo de carga por la fuerza electromotriz menos lo que me quedó de todo esto, que sería seno del ángulo de carga por la fuerza electromotriz por la tangente de phi. Creo que no me olvido nada. Esto va a ser igual a la tensión de fase. Si hacemos factor común, la fuerza electromotriz, nos va a quedar finalmente esto, que la fuerza electromotriz por coseno del ángulo de carga menos... me perdí un poco. Tengo la fuerza electromotriz y hice factor común, coseno, me va a quedar menos seno del ángulo de carga por la tangente de phi. De factor común hice acá, me quedó esto multiplicando la fuerza electromotriz. Esto es igual a la tensión de fase. Simplemente despejo para el otro lado y finalmente obtuve lo que quería, que era la fuerza electromotriz, que vale la tensión de fase dividido coseno de delta menos seno de delta por la tangente de phi. Acá tienen que estar atentos cuando es la tensión de fase, porque lo que nos acaban de dar es que nos dice el enunciado que está acoplada una red de potencia infinita de 11 kV. Esto es la tensión de línea, ¿sí? Necesitamos la tensión de fase. A esta altura imagino que saben que simplemente es 11.000 11.000 volt dividido raíz de 3 y listo. Ya tenemos la tensión de fase. Todo esto dividido, coseno del ángulo de carga, que es 11,5 grados, ¿sí? Menos seno otra vez del ángulo de carga, 11,5 grados, por tangente de 47,7 grados. Procedemos a resolver, nos queda 11.000 entre la raíz de 3, porque no me sirve la tensión de línea, sino la de fase. Y me quedó, como la unidad es volt, 8.347,4 voltios. Esa es la fuerza electromotriz que me quedó. Ahora vamos con la potencia activa entregada a la red. Bueno, ahora queda la parte fácil, ¿no? La potencia activa va a ser igual raíz de 3 por la tensión de línea, que es un dato, 11.000 volt, por la fuerza electromotriz por fase, el módulo, que lo acabamos de sacar, son 8.347,4 volt, por el seno del ángulo de carga, que es un datos, 11,5 grados. Todo esto sobre la reactancia síncrona, que también es un dato, 10 ohm. A 3.170.734,3 vatios.